Hoy vamos a hablar de la catatonia. ¿Qué es esto? ¿Qué enfermedad es? Es muy interesante. Me llegó una paciente con esta enfermedad. Vamos a ver su definición, en qué consiste, desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, cuáles son los focos de Hammer que están afectados, el área motora del homúnculo de Penfield. Vamos a ver este video de la paciente que me llegó, un caso muy interesante. Vamos a ver el testimonio del hermano, porque la paciente no habla nada. ¿Qué conflictos lo provocaron? Yo estoy convencido que la mente enferma al cuerpo y no el cuerpo se enferma por sí solo. Veamos pues entonces el video y vamos a analizarlo. Tenemos una paciente, ¿qué edad tiene? 50 años, doctor. 50 años. ¿Desde cuándo está así? Hace 10 que está así. Hace 10 años, o sea, es una catatonia. ¿Y qué pasó cuando se quedó así? ¿Qué conflicto vivió? Vivió un divorcio, Un divorcio muy traumático, me imagino. sí, traumático. ¿Qué más? No perdonaba a lo que... No Era muy perdonaba. rencorosa a lo que... Muy rencorosa. ¿Qué más? Sí, y era abogada y había mucha envidia en su trabajo. Era abogada Sí, y envidia en su trabajo. sí. ¿Qué más? Y pues tenía su carácter fuerte porque los abogados ya ve que... Un carácter muy fuerte. Y Sí, esto pasó de un momento a otro. sí, y aparte odiaba a los gorditos, era gordita. Odiaba a los gorditos y Sí, entonces empezó ella a bajar de peso. no comía, no comía. No comía y siempre se queda en un estado Así, de no moverse. sí. Y luego ya cuando pues todo el día está así, puede ser que en 10 minutos vuelva en el día Así es. y es normal, se acuerda de todo. Se acuerda de todo. O sea, no perdió la No, inteligencia, nada más el movimiento. sí, Así es. yo considero que no se conecta el cuerpo con la El mente. cuerpo con la mente, Sí, claro. ¿Alguna otra cosa que usted me pueda decir en relación a ella? pues hemos ido a neurología y dijeron que pues ya de plano que se la lleven a otro lado porque no. Ok. Bueno, pues vamos a ir con el tratamiento y vamos a ver la respuesta. Sí, doctor. Ella no habla, ¿verdad? No, nomás se queja como cuando es niño que no está a Se gusto. queja como un niño, como que regresa Sí, mentalmente sí. a una infancia. Sí, cuando el pañal está, y ¿Y chilla. cómo fue su infancia? Pues fue muy, muy fea. Muy traumática, de Sí, padres, de ausencias, sí, de golpes, de violencia. pues sí, como Y todas las... esto pasó de un momento a otro. Sí, Ok. ¿Tiene hijos? no, No tiene hijos. sí, Muy bien, pues gracias por sus comentarios. sí, doctor. La definición médica es un trastorno del funcionamiento psicomotor caracterizado por una pérdida de la iniciativa motriz coherente. Es un estado físico y psicológico caracterizado por desvaríos del sujeto y movimientos musculares anormales y está ligado a la esquizofrenia. Puede durar desde horas hasta meses, inclusive en el caso del paciente que va a presentar, 10 años lleva en este estado. Se trata de un estupor motor que se expresa con negativismo, ya que el paciente se opone a todo requerimiento del movimiento, o sea, se quedan completamente inmóviles. Una vez en un curso, un doctor explicó de un caso visto desde la nueva medicina germánica de una paciente que entró a la universidad y le hacen un rito de iniciación. En México le llaman perradas, por ejemplo, cuando entran a la universidad. Esta paciente le dijeron que fuera, o esta alumna, que fuera a las 12 de la noche a un panteón y que tocara la última tumba para poder ser admitida en el grupo, en el club, para que no le hicieran bullying o para que se integrara a la comunidad. Eso lo hacen en el primer ingreso los alumnos como un ritual de iniciación. Entonces, esta chica fue a las 12 de la noche, tocó la tumba y sus compañeros salieron atrás de la tumba. Ella inmediatamente empezó a correr hacia la salida del panteón, pero curiosamente
había una rama que ella pisó e hizo esto, o sea, le tocó en la espalda cuando ella iba corriendo y desde entonces quedó catatónica, o sea, ya inmovilizada hasta la muerte. Este doctor de un curso que fui hace muchos años decía, pude haberla tratado por medio de un órgano o un sentido que queda abierto, el cual es el oído, de hablarle al oído, porque la paciente no habla, no se mueve, no se expresa, etcétera. Entonces, hablándole al oído para que su inconsciente comprendiera lo que pasó, que no fue un muerto ni un fantasma, o sea, en su mente pasaron muchas cosas. Antes de hablar de qué es lo que pasa en la nueva medicina germánica, vamos a hablar de los síntomas de la catatonia. Para hablar de la catatonia tenemos que hablar específicamente de 3 o más síntomas característicos, los cuales pueden estar asociados a otro trastorno mental o pueden ser debido a otra afección médica. A continuación, vamos a ver los más comunes. Número 1, estupor. Número 2, catalepsia. ¿Qué significa la catalepsia? Es un estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales. No obstante, se halla en un estado consciente, el cual puede a su vez variar. Número 3, flexibilidad seria. Consiste en el mantenimiento de posturas forzadas durante mucho tiempo, posturas que una persona normal sería incapaz de mantener durante tanto tiempo. Número 4, mutismo. Número 5, adopción de una postura. Número 6, manierismo, que significa un estilo personal de esa posición. Número 7, agitación no influenciada por estímulos externos. Número 8, muecas. Número 9, ecolalia. ¿Qué significa? Perturbación del lenguaje que consiste en repetir el enfermo involuntariamente una palabra o frase que acaba de oír o pronunciar él mismo. Ecopraxia, que significa imitación o repetición de gestos o movimientos corporales de otras personas. Desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, vamos a ver qué fue lo que pasó. Es una constelación fronto-occipital. ¿Qué son las constelaciones? Primero vamos a ver, para poder entender qué son las constelaciones, tenemos 2 cerebros, ya lo hemos platicado en la nueva medicina germánica, si somos diestros o zurdos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un tallo cerebral, un cerebelo y una corteza cerebral. Aquí se encuentran los territorios. ¿Qué es un territorio? Un territorio es mi casa, mi familia, mi dinero, mi trabajo, mi propiedad, mis hijos, todo el ambiente, pero no la del vecino. Si yo tengo un conflicto territorial, por ejemplo, la pérdida de esposa, voy a tener un conflicto, y si luego pierdo mi dinero, mi casa, mis hijos, voy a tener 2 conflictos. Entonces el paciente queda, así lo llama Hammer, constelado. En el territorio masculino podemos encontrar dentro del territorio miedo territorial, pérdida territorial, enojo territorial, marcaje territorial. Y en el lado femenino, en el lado izquierdo, encontramos miedo territorial de la mucosa, conflicto sexual femenino, conflicto de identidad y marcaje territorial femenino. Aquí es donde se impactan lo que se denominan los focos de Hammer. Cuando hay un conflicto, se hace un foco de Hammer según el área, según el relé que está relacionado con el cuerpo: hígado, riñón, páncreas, cerebro, estómago. Entonces es una constelación fronto-occipital.
Y para que haya una catatonia tiene que haber dos conflictos inmediatos. Acuérdense que debe haber un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. ¿Qué significa esto? Hubo un conflicto de miedo frontal y miedo por la espalda, un miedo que vio de frente y un miedo que vio de espalda. El sentido biológico es la salida automática y forzada de impulsos retenidos previamente, tanto a nivel de movilidad como de la expresión. Es como si me persigue un ladrón que no lo estoy viendo y adelante veo otro ladrón que viene de frente, o sea, tengo un conflicto de frente y un conflicto por detrás. Son dos conflictos. Si lo vemos los focos de Hammer, pues vamos a ver lo siguiente. Aquí en esta foto podemos ver un foco de Hammer en el lado izquierdo, en el área femenina, un conflicto frontal superior y un conflicto inferior, conflicto de la nuca. O en esta otra foto podemos ver un conflicto del lado masculino superior. Aquí vemos el foco de Hammer en la parte superior, un conflicto frontal, y en la parte inferior del otro lóbulo, un conflicto de la nuca. Para que haya una catatonia y para que haya una constelación, así le llama Hammer, tiene que haber dos conflictos. Y en el caso de la catatonia, vuelvo a repetir, conflicto de frente y conflicto por la espalda, que afectó el área motora. Ya tengo un video, búsquenlo por ahí en la lista de reproducción de mi canal, de el homúnculo de Penfield. Aquí está la corteza motora y ahí impactó también el foco de Hammer. En resumen, la catatonia es una parálisis donde el paciente se queda inmovilizado, petrificado, sin hablar, sin moverse, sin hacer expresión o haciendo muecas, repitiendo a veces lo que oye o los movimientos que ve, y que son causados por un conflicto altamente traumático, inesperado y vivido en soledad, que impactó en el área motora. ¿Qué terapias vamos a hacer? Pues vamos a investigar los conflictos en la nueva medicina germánica, como analizando, como vimos en el video, los conflictos del divorcio, de la ira, de la rabia, del miedo frontal, puede ser un miedo al futuro, etcétera. Y resolver con programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, resentir, acuérdense, hablarle al paciente al oído. Se pueden hacer varias terapias. Con el paciente solamente nos va a escuchar. Hay que hablarle al oído y explicarle qué es lo que está sucediendo. Y en el cuerpo, pues podemos tratar los focos de Hammer con terapia neural. Yo he diseñado la neural germánica, así le llamo a mi técnica, que es tratar con procaína, la terapia neural, los focos de Hammer, darle homeopatía, herbolaria, campos electromagnéticos, estimulación transcraneal, que ya veremos en un video más adelante en qué consiste, cambio de alimentación, etcétera. O sea, hay que tratar la mente, resolver el conflicto emocional o el colorido del conflicto, como le llama el doctor Hammer, y tratar el cuerpo, y se pueden obtener involución de los síntomas y curación del paciente. Muy bien, amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Si quieren darle like, suscribirse, compartirlo, pedir notificaciones a YouTube.